y algunos judíos de Cirene, Alejandría, Siria y Asia, que estaban congregados en una sinagoga de libertos, debieron con Esteban. Según los hechos de los apóstoles, no podía rebatir los argumentos por los que los sobornaron. O sea, como él estaba lleno del Espíritu Santo, a él no le pudieron rebatir nada, ¿verdad? Porque lo que él estaba externando prácticamente, ¿verdad?, era la verdad, lo que Dios le había estado, se llama, emanando, pues, para que él expusiera prácticamente al pueblo. Algo que me llamaba la atención, hermanos, es sobre que siempre para el Sanedrín, ¿verdad?, para poder ajusticiar a alguien, por decirlo de una manera, presentaban testigos falsos, ¿verdad? Entonces allí se hacían, pues, prácticamente faltaban a uno de los mandamientos de la ley de Dios que dice no mentirás, ¿verdad? Ni dirás falsos testimonios. Entonces, hermano Melvin, ¿por qué la mentira en este caso y él fue ajusticiado injustamente? Definitivamente tenemos que reconocer que el enemigo es muy astuto, y cuando algo grande va surgiendo, cuando algo grande va emanando con la gracia del Espíritu Santo, el enemigo buscará los medios para detener esa corriente de gracia, que es lo que se ve manifiesto en la Sagrada Escritura y en esta parte de la historia que hemos escuchado. Querían detener a Esteban y no encontraban la forma. En el diálogo que dice este versículo 8, menciona que la herramienta próxima para poder detener la sabiduría, o con las palabras que este hombre tocaba corazones, era la mentira. Entonces, y se ingenian en buscar personas, comprarles la dignidad para que pudieran mentir en torno a la imagen de Esteban, porque gozaba de buena reputación, como lo ha dicho nuestro hermano, de buena fama, de buen testimonio, congruencia en las palabras y en sus acciones. Y viene el enemigo, que es el príncipe de la mentira, y bien lo conocemos nosotros, que muchas veces domina este mundo de esa forma. Es la forma más viable que encuentra para detener esa corriente de gracia y para detener a Esteban, que con esta mentira logra detenerlo a él en una forma natural de detener su cuerpo y ya no escuchar su voz. Pero aquellas palabras que este hombre ya había dicho ya estaban impregnadas en los corazones. Y algo muy particular, cuando muere un mártir, cuando su sangre es derramada, surgen grandes santos. Y aquí quiero destacar algo también a través de la historia. Alguien que cuando San Esteban, en ese momento cuando fue apedrado, que lo llevaban a expulsar de la ciudad, había alguien cerca de él, alguien que en ese momento gozaba de ver a un cristiano padecer. Y me refiero al joven Saulo, que estaba por ahí. Nos dice la historia que las ropas las tiraban junto a él. Y aquí es donde quiero decir algo muy particular. Cuando la sangre de un mártir es derramada, grandes cristianos nacen. Y ahí está la imagen de Saulo, que luego se convertirá en Pablo, pues un gran predicador, y que con esa gracia que Dios concede, pues logró también rectificar e enmendar los errores cometidos en el pasado, y que muchos más se acercaran a Dios. Muy bien, y esa elocuencia que tenía San Esteban, ¿verdad? Como que fue heredada por San Pablo, de alguna manera, diciéndolo así, ¿verdad? Hermano Ulises, si nos quisiera agregar algo al respecto. ¿Cómo no? Todos sabemos de que la verdad no es pecado, pero incomoda a aquellos que están en sombras de muerte. Y una parte del discurso de Esteban es que les dijo en el Sanedrín: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien vosotros habéis traicionado y crucificado. Bueno, y continúa todavía aún más, ¿verdad? Entonces ahí tenemos unos elementos, por ejemplo, incircunciso. ¿Qué es una persona incircuncisa? No lo vamos a tomar en el sentido de los judíos, sino que la inconversión, incircunciso de corazón.
como que todavía no conocen al Señor, a pesar de los fariseos tantos preceptos que tenían, pero ellos se los ponían a los demás. Ellos ni tan siquiera movían el dedo más pequeñito para esas cargas. Entonces, prácticamente hace una denuncia, puesto que ya sabemos que el Espíritu Santo sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere. Y Esteban, esa era una característica de él, que era habitado en él bastante por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hacía esa denuncia. Eso es lo que no les gustó a ellos, y con esa elocuencia no le podían refutar, y como bien decía nuestro hermano Melvin, terminaron mejor, como quien dice, para callar esa voz, pues lapidándolo, ¿verdad? Matándolo, como quien dice, injustamente. Como que es una característica, ¿verdad?, de los profetas, de los profetas y mártires, ¿verdad? Y en este caso, pues, pudiéramos hacer una comparación, ¿verdad?, de este San Esteban como mártir con San Romero, ¿verdad? Hermano Jimmy, si nos quisiera, pudiéramos hacer como un comparativo. Podemos analizar. Fíjense que es bien duro porque aquí ponen testigos falsos. Ya venía el sistema de soborno, pues en lo que nosotros prácticamente en este siglo, pues se vio especialmente en el siglo XX, ¿verdad? Ustedes pudieron ver, sobornaban a la gente, ¿verdad? Engañaban. Y si connotamos a los dos, a San Esteban, nuestro mártir, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sucedió a San Romero, por mucha difamación que tuvieron, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? A nuestro mártir San Romero, pues le pasó lo mismo, entonces lo mataron, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él estaba a favor del pueblo salvadoreño, estaba a favor de los más necesitados, ¿verdad? En este caso, él miraba por los pobres, llevaba aliento de la palabra, daba amor, entregaba lo que él tenía, su corazón a su pueblo, y a través de eso, pues, lo que no le gustaba prácticamente, ¿verdad? Y por eso mismo, pues, lo justiciaron. De igual forma, lo que hizo este mártir San Esteban, ¿no? Él se entregaba y lo que decía era la verdad, y por esa misma verdad fue sacrificado, fue lapidado, ¿verdad? Pudiéramos decir, hermano Melvin, que es cierto, pues, que es una gracia para estos mártires, ¿verdad? Pero humanamente sí pudo haber habido miedo, ¿verdad? Humanamente hablando, miedo en el momento de morir, ¿verdad? Y precisamente, pero al mismo tiempo que había miedo, había un impulso del Espíritu Santo a no acobardarse, aunque hubiera miedo, ¿verdad? Y a mí me gusta aquella frase que dice San Pablo más adelante, ¿verdad? Que hay que predicar con amor y con temblor, ¿verdad? No sé, hermano Melvin, si en torno al miedo pudiéramos hacer un comentario. Es de humanos el no perder su naturaleza ante el anuncio del Evangelio. Y este es porque cuando hablamos de la parte natural del hombre, entendemos que existe el expresar a través de los sentimientos lo que nuestro corazón está sintiendo, pues lo que nuestra alma está sintiendo, y al ver las adversidades de los tiempos, el miedo es una de ellas. Muchos, ¿por qué nos quedamos en casa quietecitos sabiendo que hemos sido bautizados, que a través del Espíritu Santo hemos recibido un envío particular? Por miedo muchas veces, algunos son limitantes humanas, y muchas veces aquí es donde viene también este llamado que la imagen de este gran santo nos hace, a no quedarnos callados sin importar el cómo va a terminar nuestra vida. Un título muy especial cuando nosotros vencemos el temor y que la iglesia da cuando nosotros morimos es el título de mártir. Morir por defender el Evangelio a toda costa, pero a toda costa no quiero ser extremista y renunciar a los principios evangélicos, pues, o sea, congruente con el Evangelio y defender la fe en todo momento. No vamos a dejar de sentir miedo, definitivamente. Si dejamos de sentir miedo, es como que también en un momento determinado dejaríamos de expresar el amor y entonces dejaríamos de ser humanos, estaríamos muertos. Esto siempre va a estar.
pero el Espíritu Santo de Dios es el que envuelve el corazón del hombre, y cuando existe la confianza del ser humano ante Dios, entonces Dios empieza a romper esos esquemas, esas limitaciones que nosotros muchas veces vemos. En compañía del miedo sí siempre, pero el Espíritu Santo de Dios vuelve aquel corazón, un corazón que de verdad cuando está la confianza, loco de amor por Dios. Yo recuerdo que en la biografía de Monseñor Romero aparece que le hacen esta pregunta a él, ¿verdad? Y que si él tiene miedo, pues, ¿verdad? Si no tiene, o le preguntan, Monseñor, ¿y usted no tiene miedo de morir, ¿verdad? Y él dice, claro que sí, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Claro que sí, dice él, que tenía miedo, pues, pero que si le tocaba, estaba dispuesto. Esa fue la respuesta que dio Monseñor, ¿verdad? Y quizás para nosotros como cristianos, ¿cuál sería nuestra respuesta si hoy en día nos hacen esa pregunta, ¿verdad? Ajá. Amor por el Evangelio y hasta que duela, como decía ¿verdad? Y hasta que duela, pues, pero y estar dispuesto inclusive hasta dar la vida, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, hermanos, en este sentido, ¿verdad? Hasta dar la vida, ¿cuánto valor nosotros le damos al Evangelio? ¿Cuánto valor nosotros le damos a la vida cristiana? Yo hacía una pregunta en una ocasión y les decía, ya dándole, o sea, poniendo el valor que tiene la vida cristiana, el llevar el Evangelio, el llevar el mensaje, el que nosotros nos consideremos discípulos también de Jesús, ¿cuánto valor tiene? Y yo les hacía una pregunta a los hermanos, ¿y usted si le ofrecieran $10,000, dejaría de ser cristiano o dejaría de ser legionario? Y entonces, en su mayoría, pues la gente dice que no va. Pero ya en el momento de que imagínese usted con una gran necesidad, ¿verdad? Así como nuestro pueblo, pues que es pobre y todo, y de repente le llegan y le dicen, mire, le ofrezco $10,000, pero deje de ser cristiano, ¿verdad? Realmente nosotros, ¿qué haríamos en un caso de eso? Y en esa escuela legionaria que estábamos en esa ocasión, recuerdo que un hermano dijo, mire, dijo, a mí deme solo $5,000, dijo, y yo, pero voy a seguir siendo legionario. Entonces me daba risa porque como quien dice, la mitad y voy a ser legionario a medias, ¿verdad? Entonces, pues, pero la verdad es que Cristo lo quiere todo, pues, ¿verdad? Aquí pudiéramos entrar en juego también lo que es la santidad, ¿verdad? La santidad. Y un santo no es el que deja de tener miedo, ¿verdad? Y no es el que se aparta totalmente del quehacer de la vida cotidiana, pues, ¿verdad? Recuerdo las palabras del Papa, ¿verdad? Francisco, que dice que él quiere santos que coman hot dog, dice, ¿verdad? Santos que anden con jeans, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Los santos de al lado, dice, los santos que viven al lado a mí, ¿verdad? Mis vecinos, pues, ¿verdad? Entonces, qué bonito todo eso que nos dice el Papa y que esta santidad, pues, nos lleve, o que esta vida de cristiano nos lleve, si es posible, pues, hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? ¿Quién quiere comentar? Dejo la... No, pues en lo personal, hermano Juan y hermanitos que nos escuchan, cuando una persona deja de ser cristiana en sentido general y se vuelve protestante, nunca fue católico. Porque es como que lo comparemos cuando están casados una pareja de esposos. Entonces si a la señora o al señor le dicen que por $10,000 que deje a la esposa y la deja por dinero, nunca la amó entonces, pues. Entonces o estamos con Dios o no estamos con Él. Y el que está con Él suma y multiplica, y el que no resta y divide. Y de eso no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que para mí, pues, yo siempre hago una pregunta. ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente tenemos amor? ¿No tenemos amor nosotros mismos?
¿De veramente tenemos amor a nuestra Virgen María? ¿Cómo estamos? Porque si bien nosotros no tenemos amor ni para nosotros mismos,